las evidencias transversales o lo llaman clave. Esa evidencia que te comento que está pendiente, revisé los enlaces, ya verifiqué que las matrices estuvieran correctas, que los enlaces fueran a los espacios que correspondían. Y esa es aquí, mira, es en la parte del aquí, en la etapa de análisis y en el primer matrices de contenido. Ya tenemos aquí los de, en este caso creo que estas son la lengua inglesa. Entonces fíjense, yo les estoy dejando abierto y con entrega tardía las evidencias que tengan que hacer con respecto a las actividades de inglés. Como les dije, todo lo que es su formación es autogestión. Entonces ingresen al material, revisen en este caso las evidencias que deben proponer y traten de hacer las que están en capacidad de desarrollarlas. Cuando si se presenta alguna dificultad o no está muy explicada la parte de la guía del aprendizaje con respecto a esa evidencia, anoten esa observación, que recuérdense que el profesor de inglés cuando ingrese, ya ingrese solo para aclararles las dudas o corregir en su defecto las evidencias que ustedes ya tengan montadas allí. Eso es lo que nos facilita, en este caso, es el proceso de corrección de esos resultados que deben ustedes entregar. Aquí ya está igualito los enlaces, ya los verifiqué. Esa que te estoy indicando que nos hace falta es aquí en la propuesta. Aquí, donde nos habla de esta taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica. Hasta este momento, hasta esta evidencia, se trabajó todo lo que son los modelados. Y obviamente aquí hay unas propuestas en cuanto a presupuesto y costo que se ha manejado de lo que en este caso se va a generar la inversión del desarrollo de nuestra propuesta. Aquí en esta evidencia había que unir las dos, todos los modelos que traemos a nivel conceptual y las propuestas técnicas que hemos hecho hasta ahora, es decir, esa lista de lo que corresponde a lo que el costo, los servicios que se están solicitando, en el caso funcional o no funcional. Es decir, esta parte de la propuesta técnica, que es la evidencia anterior, había que unirla con los modelos, aquí en esta evidencia que está aquí. Entonces, si tú ingresas a ella, permítanme, yo les chuleo aquí. Juan, también revisa por favor la etapa de análisis, que es nuestra primera fase. Allí hay unas evidencias de análisis que todavía tienes pendientes, Juan. Recuérdate que las activé con entrega tardía para que me la puedan montar y no tener que estar activando. Fíjense, aquí están los dos. En este caso, Cristian, aquí te hice las observaciones. Mira, aquí están los comentarios. Ingresa a la evidencia y lo único que falta en este momento es que añadas el modelo de dominio, es decir, el diagrama de clase, porque no lo incluiste dentro de los modelados que están aquí. Y esta también... ¿El mismo documento era que era el interno? Sí, en el mismo documento, porque acuérdate que aquí me colocaste todo lo que son los diagramas de actividades, me incluiste el diagrama de casos de uso, las historias de usuario, porque todo eso forma parte de nuestro modelo conceptual. Pero también nuestro diagrama de clase es parte del concepto, y ahí se te olvidó colocarlo en esa evidencia, y lo pide clarito la guía. Entonces lo único que me falta es que monte eso, ¿sí? Para darle play a ese. Y al compañero Feli también. Feli me incluyó solamente la propuesta técnica, pero no incluyó ni un solo modelo. Entonces hace falta que unan esas dos partes. Los modelos lógicos que se han desarrollado hasta este momento, junto con la propuesta técnica que tenemos hasta el momento. En este caso, con propuesta con cotización que hemos desarrollado hasta esta parte. Esa es esta evidencia, que era mientras iba revisando los análisis, los enlaces, de una vez iba verificando qué cosas tenían pendiente. Y aquí Juan, como te dije, revisa evidencias de la primera fase, porque hay unas cuantas que no se han montado. Puede ser que se te haya pasado y entonces verifiquemos entren a la matriz que tenemos nosotros aquí del contenido y vayan paseándose por las diferentes páginas y verifiquen que realmente cada una de esas evidencias sean la que ya la tengan allí montada y la tengan corregida. Hasta la fecha voy en fase 2 y he verificado que ya al menos todo lo que están en la etapa 1 de análisis, ya están todas las evidencias, todos los enlaces, junto con las etapas transversales. ¿Okay? Las transversales las coloqué así amarillita para que entonces estén pendientes, que las que son las matrices de referencia a los enlaces y a las evidencias, que son así amarillas, pertenecen a esas áreas transversales.
que son los otros profesores que van a venir, o en su defecto los que yo pueda corregir, si ustedes los montan allí dependiendo de mi perfil. Acuérdense que la parte de ingeniería nos permite trabajar con física, con matemática, con la parte de razonamiento lógico, entonces yo puedo corregir esos resultados. De igual forma, recuerden que lo estoy colocando así con un color diferente para que en este caso sepan que esas son las evidencias adicionales que tenemos que ir trabajando por cada fase, esas evidencias clave, que en su defecto en la fase de análisis son las áreas de inglés. Y aquí en la última nos habla de un contexto. Aquí ya estamos hablando de la parte inglés también. Lo que pasa que aquí en estas evidencias, al terminar la actividad del proyecto 2, sí son como un poquito más evidencia, pero me imagino que la complejidad no debe ser mucha porque están hablando todavía de la misma competencia. Entonces fíjense, ya les puse allí, les coloqué una fecha tentativa y les actualicé de una vez el enlace para que vayan revisando de a poco, ¿sí? ¿Dónde la conseguimos? Recuérdense que nuestra guía de trabajo siempre va a ser el contenido. A ver, permítame, yo me inicio aquí. Siempre va a ser este contenido que nosotros tenemos de nuestro proyecto de formación. Entonces aquí van a conseguir todo el material que ustedes me van a necesitar y revisar para poder hacer esas evidencias. Me devuelvo hasta aquí. Dime, Cristian. Ingeniera, yo quería hacer una preguntita. Lo que pasa es que como me pasó el lunes que estaba intentando hacer las evidencias estas que vienen a continuación de la sección 5, perdón, me di cuenta que pues yo le había comentado en el WhatsApp que el instrumento aprendizaje no correspondía con el instrumento de evaluación. Entonces yo quería preguntarle de aquí en adelante cuando no corresponde, o sea, para no seguirle preguntando y eso, porque a veces usted está muy ocupado y eso, cuando se nos presenta ese tipo de situaciones, ¿nos guiamos solamente por la guía de aprendizaje? Sí, porque es que fíjense qué es lo que ocurre. Se diseñan, así como tenemos nosotros esa lista casi eterna de evidencias que están allí montadas en plataforma, yo tengo que agarrar cada evidencia, asociarla al resultado, ponerle un ponderaje según la cantidad de evidencias, activar ese ponderaje y después asociarlo a esa evidencia para que tenga el porcentaje que le corresponde según el resultado. ¿Qué pasa? Lo mismo me imagino que el equipo de desarrollo curricular tiene que hacer con cada instrumento. Los instrumentos ya están desarrollados, ellos tienen que asociarlo a cada evidencia. Obviamente que me imagino que se habrá traspapelado alguna correlación en esos momentos. Me imagino que el instrumento sí existe, puede ser que esté confundido en alguna otra evidencia, pero lo ideal es que de todos modos recuérdense que la guía de aprendizaje también tiene allí las cosas que se van a considerar para, en este caso, entregar esa evidencia. Entonces la guía de aprendizaje en este caso va a ser ese manual de instrucciones con el que ustedes vayan a trabajar, porque de igual forma, si no tengo instrumento en este caso para corregirlo, para guiarme, ahí voy a tener que practicar en este caso o aplicar el criterio de evaluación según mis conocimientos o mi experiencia. Entonces la idea es que yo me guío siempre por lo que me dice mi guía de aprendizaje. Acuérdense que fíjense que las guías de aprendizaje siempre nos dan esa referencia. Ella nos dice qué es lo que debe tener el instrumento. Entonces mira, aquí nos dice siempre qué es lo que debe tener esa evidencia que nosotros vamos a incluir. Así no me diga que cómo me lo va a corregir, pero me indica qué es lo que debe tener. Entonces yo me guío de ahora en adelante cuando tengamos ese inconveniente que no esté relacionada correctamente el instrumento de evaluación con la evidencia que se va a entregar, oriéntense siempre por la guía de aprendizaje, porque a través de ella entonces yo también voy a corregir. ¿Se entendió esa parte, Cristian? Sí, ingeniera, muchísimas gracias. Juan, ¿dudas, preguntas, inquietudes? Sí, le quería comentar que falta activar la entrega tardía en la fase de planeación en la página 4. Las estoy sí, me vas a disculpar. Esas las estoy actualizando ahorita porque como estoy una por una, estoy verificando que el enlace exista, que la evidencia esté montada y aparte de eso estoy verificando que tenga el porcentaje que le corresponde. Entonces esa aquí en la fase de planeación estaba tratando, fíjense, aquí ya actualicé también la competencia clave. Esta competencia clave que nos toca en la fase de planeación es física.
Entonces aquí ustedes tienen que obviamente orientarse hacia la parte de lo que representa el método científico para desarrollar esta evidencia. A ver, permítanme, yo con un momentico aquí para ver si se escucha, tenemos mejor ancho de banda. Entonces, ¿qué me dice esta evidencia? Estas evidencias de física las estaba viendo allí y son como si entráramos a la etapa de laboratorio de física del bachillerato, recordar todo lo que representa para nosotros las diferentes etapas de un experimento. Y fíjense que aquí hay partes donde piden video y todo para que vayan grabando eso. Entonces, como les dije, esas evidencias transversales las vamos a identificar en el contenido, que se las coloqué de un color amarillito para que se vea la diferencia. Y esas son las que son áreas clave, es decir, esas son áreas que van a permitir complementar la formación que ustedes están desarrollando, o sea, no solo la parte técnica, sino también esas otras áreas que los van a hacer a esa formación integral, que es el pilar del desarrollo de todas estas tecnologías, de todas estas formaciones. Entonces, es para que no la descuiden, es para que al final no se acumulen todas esas evidencias transversales, sino que las vayan evacuando, desarrollando, generando, revisen el material, lo que hay que hacer, y dedíquenle tiempo a trabajar con estas evidencias de las áreas clave. Me dice que la página 4, esta que tengo aquí, estaba verificando los enlaces. Aquí, mira, le cambié, le estaba atrás, yo la tengo activa todavía. Ya va, déjame, yo la cierro porque la estaba utilizando. Entonces, ya le coloqué a esta página, que ya no era la 4, sino que es la 5, ya le coloqué las fechas de entrega según el cronograma que habíamos establecido que esas se iban a entregar esta semana, y me faltan los enlaces, que es lo que me tengo que estar verificando, que el porcentaje le corresponda y asignárselas a la evidencia. Ya voy a terminar con esta. Voy a colocar de una vez también, como hice en la fase 1, transversales, y voy a activar de una vez lo que corresponde a nuestra evidencia de aprendizaje 5. Guía de aprendizaje 4. Recordemos dónde estamos trabajando en la área técnica. ¿Cuáles son las evidencias de esta actividad de aprendizaje 4 del proyecto 4? Aquí, fíjense que ya estamos culminando una etapa de planeación. Si recordamos nuestro contenido, estamos aquí en la etapa de planeación y en la actividad de proyecto 4. Permíteme a ver material de formación, aquí está. Ya estamos terminando aquí, estamos aquí en la validación, en este caso de los artefactos generados durante estas dos etapas, tanto análisis como planeación. Estas evidencias que corresponden ya a esta parte de verificación. ¿Qué quiere decir verificar? Tenemos que comprobar que lo que hasta ahora tenemos desarrollado es lo correcto. ¿Quién me va a indicar si es correcto o no? Nuestra parte interesada. Llámese cliente, llámese usuario, llámese, en este caso, población receptiva a la que nosotros vamos, o simplemente si nosotros vamos a hacer una propuesta innovadora, entonces ya sería a ese público o a esa población que yo consideré para la recolección de la información. Entonces, aquí en esta etapa vamos a revisar cuáles son las evidencias que deben entregarse en esta semana. Y, esto ya lo habíamos revisado en la sesión anterior. Recuérdense que el taller, evidencia, aquí tenemos que la primera evidencia era el taller de validación. Entonces, mi taller de validación era simplemente ingresar, revisar el material de formación y responder estas preguntas que estaban, en este caso, dentro de la guía de aprendizaje. ¿Cómo lo vamos a responder? Manejamos el mismo formato de presentación de documentos, con la misma estructura que se maneja, su introducción, declarar su objetivo, su alcance, el desarrollo y la conclusión. Esa es la evidencia del taller. El diseño de verificación de artefactos, entonces volvemos otra vez a según esta etapa o este proceso, a manejar lo que son las listas de chequeos, recordando y apoyándonos en el material de formación que corresponde para esta etapa del proyecto. Y la idea es que
diseñemos. Acuérdense que este está como dividido en varios pedacitos. Primero vamos a hacer ese diseño como ese bosquejo que vamos a implementar para verificar estos artefactos. Hasta el momento tenemos 5 entregables hemos desarrollado hasta el momento. ¿Quiénes serían mis 6 entregables hasta esta fecha? Y volvemos a recordar. Primero, mis requerimientos de usuario, o sea, mi SRS que manejamos bajo la norma, la IEEE 830. Segundo entregable, mis casos de uso. Pero como todos ellos en el modelo conceptual los unimos y los desarrollamos en una sola evidencia, entonces vamos a traernos esa evidencia del modelado conceptual, es decir, la que tiene los diagramas de casos de uso, mis diagramas de actividad, mis historias de usuario de la propuesta y el modelado del dominio. O sea, ese entregable que se llama modelado conceptual tiene todo lo que son los diagramas. Entonces tenemos SRS, modelado conceptual y obviamente nuestra última parte es esa propuesta técnica, que era de la parte de análisis. Esa propuesta técnica obviamente ya la hemos discutido con nuestro cliente, pero simplemente vamos a verificar si presentándola o el desarrollo que llevamos hasta el momento es lo que volverle como a recordar a nuestro usuario, a nuestra persona interesada, si eso es realmente lo que va a cumplir con las necesidades que se establecieron. De la etapa de planeación, los artefactos que se han desarrollado en nuestro proyecto es el último que corresponde a esa propuesta del diseño de arquitectura de software. Es allí donde mostrándole a nuestras partes interesadas a través de los diferentes diagramas, ya sea el menú desplegable, ya sea a través recuerden el diseño del patrón de arquitectura que ustedes escojan, allí van a tener diferentes componentes o de diferentes listas de despliegue que le van a permitir ir visualizando a nuestra parte interesada cómo va quedando en este caso o cómo se va a desarrollar esa propuesta. ¿Qué tenemos aquí? Revisemos que para este material de formación de lo que tengo aquí en esta evidencia vamos a trabajar con el material de formación que se llama validación de documentos y es este último que tenemos aquí. Verificamos. Entonces, fíjense lo que trabaja el material. Hacemos la entrega de lo que representó en nuestra etapa de desarrollo la recolección de la información, que es nuestra primera fase, que es la fase de análisis. Entonces aquí volvemos a recordar todos esos procesos y procedimientos que desarrollamos para llegar a la conclusión de lo que tenemos en nuestro desarrollo de software. En este caso el material, volvemos nuevamente a ver cuáles son esos criterios y esos instrumentos que podemos emplear para poder hacer validación de esos artefactos. Y aquí fíjense que nos dan algunos modelos de listas de chequeo y se manejan algunas métricas de software. Métricas de software que vamos a considerar solo las que tenemos hasta la etapa de planeación. Obviamente que aquellas métricas que nos estén hablando de parte ejecutable, de modularidad, no las vamos a manejar porque todavía no hemos llegado a esa etapa del desarrollo. Y la parte de la trazabilidad es la que nos está indicando ese recorrido, porque realmente la trazabilidad es el recorrido que se ha hecho, en este caso, durante nuestra parte del proceso. Pero el proceso ¿de quién? El proceso del manejo de la información. Obviamente que fíjense que aquí ya tenemos en la parte del material de apoyo que muestra la plataforma, nos da un ejemplo de una matriz de trazabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí fíjense que aquí tenemos los artefactos que se supone en el momento definimos como una planificación que se van a desarrollar. Recuérdense que nosotros le dimos prioridades a esos requisitos funcionales y a medida que esa prioridad se determinó, obviamente iba indicándome que van a ser uno de los primeros elementos que se van a considerar para ejecutarse.
esto es lo que nos habla una matriz de trazabilidad. Yo planifiqué mis actividades, de esas actividades que planifiqué y que determiné un tiempo de entrega tentativo, yo debo verificar con una matriz de trazabilidad ese nivel de prioridad que yo le di y si ya se cumplió realmente esos tiempos que yo establecí para la entrega. ¿Qué me permite a mí generar una matriz de trazabilidad? Que yo como parte interesada, como su cliente, yo pueda ver, mira, tú me prometiste que en una semana me ibas a mostrar un prototipo de cómo va a quedar la herramienta y en esta semana me lo mostraste, cumpliste. Entonces obviamente aquí en la matriz de trazabilidad ya diría entregado o ya diría 100% completado si lo van a manejar con porcentaje. Recuérdense que con Trello manejamos esa parte de lo que representa para nosotros en la metodología Canvas, que podíamos emplear tableros de comando donde teníamos las actividades distribuidas en la columna de por hacer, teníamos una columna de ejecución, es decir, se están desarrollando, y podíamos tener tentativamente una columna de evaluación o una columna de entrega, es decir, cada actividad que yo podía visualmente desplazar hacia la parte de entrega es porque simplemente ya está cumplida. Eso me permite manejar unos rangos. Recuerden también que una de las herramientas que vimos y compartimos en la parte de lo que es la gestión de requerimientos era esa herramienta REM, que esa herramienta REM también me permite eso, yo ir dándole tiempos de porcentaje de ejecución de cada actividad que me puedan ir mostrándole a mi parte interesada cómo vamos en la ejecución del proyecto. Si yo tengo una etapa de planeación y yo dije, mira, ya en la etapa de planeación yo al cliente le voy a mostrar cómo va la herramienta dentro de un mes, y pasó el mes y yo no lo he mostrado, ese compromiso que yo adquirí como desarrollador a mi cliente, obviamente allí vamos a tener nosotros fallas en tiempo de entrega. Y eso es lo que va a permitir el desarrollo de esta parte de validación. O sea, no validar si realmente se hicieron los documentos que tenemos hasta este momento, sino que se entregaron o se discutieron con las partes interesadas como corresponde. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esta etapa, muchachos? Sabemos que a veces, por el tiempo con el que estamos contando para terminar lo que corresponde a la propuesta, no podamos tener esa interacción como se quisiera con la parte interesada, es decir, con lo que le estamos proponiendo nosotros hacer el sistema. Entonces, en muchos de los casos, como lo hemos mencionado en evidencias anteriores, pueden ser hasta hipotéticos. Ustedes conocen a su cliente, ustedes conocen las necesidades que el cliente quiere. Podemos asumir a los que no les dé el tiempo de hacer esa parte de verificación con nuestros clientes, asumir que en las entrevistas que se pudieron realizar en momentos anteriores íbamos cumpliendo con las expectativas que el cliente manejaba. Y eso es lo que me permite trabajar esta actividad de aprendizaje 4. La parte del conocimiento, el diseño. Acuérdense que el diseño es ese bosquejo, ese primer acercamiento al desarrollo, esas primeras listas que yo considero que voy a manejar, y después que ya las tenga, obviamente tengo que perfeccionarlas, es decir, ya tomar de esa cantidad de prediseños que tengo, realmente cuál es la que voy a utilizar para que mi cliente pueda aplicarla. Ya en esta etapa donde dice informe de evaluación de artefactos de diseño, se pretende, vámonos a nuestra guía de aprendizaje, estamos aquí en el taller, el diseño de la famosa lista de chequeos con la que vamos a trabajar. Fíjense que aquí nos habla que vamos a evaluar. Recordemos que no, hay métricas que menciona el material de formación que nosotros no podemos aplicar en este momento porque no hemos desarrollado, no hemos codificado. Obviamente, entonces, eso es lo que me dice aquí en esta parte. Cuando me indica qué es lo que realmente yo voy a evaluar dentro de esa lista de chequeo, que es lo que tengo acá. Cuando me dice escribir las categorías o posibles variables en la información que se desea encontrar, son esos criterios que yo les estoy diciendo que ustedes van a desarrollar, o esos criterios con los que van a considerar que el cliente puede darle a ustedes ese nivel de satisfacción.
Obviamente que la escala de incidencia va a depender también de lo que ustedes vayan a manejar. Existe, no existe o no aplica, dependiendo esas características del artefacto con las que vamos a evaluar o vamos a validar. Fíjense que el informe lo que me dice es que es un reporte. ¿Qué es ese reporte? Yo ya apliqué la lista de chequeo. Ay, disculpe. Yo ya apliqué la lista de chequeo y mi reporte lo que me dice es cuáles fueron esos resultados obtenidos de ese instrumento que tú aplicaste. Fíjense que nuevamente volvemos al proceso de la metodología. ¿Qué quiere decir el proceso de la metodología? Si yo voy a manejar una lista de chequeo, si yo voy a trabajar con una estadística descriptiva, si voy a mostrar tortas, si voy a mostrar diagramas gráficos de barra, ¿qué me va a permitir visualizar eso? Entonces, si yo estoy utilizando gráficos, diagramas de barra, estoy hablando de lo que acabo de mencionarle, entonces que es una estadística descriptiva. Ya va, chicos, permítanme un momentico, disculpen aquí. ¿Aló? Ajá, un momentico, ya te lo paso. Chucho, agarra aquí que este es para ti. Ay, chicos, ya volví, qué pena, discúlpenme que ese teléfono estaba sonando. Cristian, preguntas, cuéntame, ¿qué duda tenemos? Sí, ingeniera, es que esto, hay en la actividad de aprendizaje 4 de la que usted estaba explicando. Ajá. En la matriz, pues no está, o sea, no he podido subirla porque ni en la matriz, ni yéndose usted a la, ¿cómo se llama eso? Me leo, ¿cómo se llama? ¿A la lista de evidencias? Sí, por ninguna, ¿cómo se llama? Donde está la guía de aprendizaje, usted se pone a bajar por esas secciones, no sé cómo le llamo. A ver, aquí estoy. Exacto. Ajá, tú me dices que... Pero, digamos, a la hora de subirla, ingeniera. Ok, eso es lo que estoy verificando que me está diciendo Juan. Ya validé todo lo que es la primera fase. ¿Por qué? Porque a veces hay evidencias que nos pasó. Recuérdense que Félix nos recordó que había una evidencia que se mencionaba aquí y no estaba en la matriz. Era porque no había, o sea, la evidencia no estaba activa. Yo solo adiciono las que tengo activas. Entonces me tocó, acuérdense que también las evaluaciones no existen. Yo tengo que activar evaluación para poder montarla. Entonces vamos a verificar que esta sí esté. ¿Qué es lo que tú me... Esta vamos a verificar que las 4 estén. Yo ya les coloqué, yo ya desarrollé los porcentajes y vamos a verificar si realmente están. Taller de validación de documentos es la 1095.4. Entonces, este es el proceso que yo tengo que estar haciendo cada vez que voy a activarles a ustedes. Permítanme. Vamos a verificar que esas 4 evidencias existan y entonces vamos a activarlas de una vez. Vámonos a las evidencias. Y dijimos que se taller validación de documentos. Entonces me vengo hasta acá y vamos a buscar la que diga taller de validación de documentos. Déjame verla así. Taller va por la T. Taller. Componentes, tecnología. Ninguna de estas. Vámonos al otro golpe. Crónica, taller, construcción. Ninguna de estas tampoco es. Vamos a ver si la vemos por aquí abajito. No, ya estas que están en rosadito son las que ya a ustedes se les pasó fecha de entrega y ya ustedes las tienen evaluadas. Vamos a ver, taller construcción, taller arquitectura. Taller validación de documentos. Vamos a ver si es que a veces no se llaman tal cual como aparecen ahí, sino que entonces tienen otro, como que se les olvidó colocarle una palabra de referencia y no las visualizamos. Diagrama, taller validación de documentos, aquí está. Taller validación de documentos, listo. Vamos a ponerle fecha para entonces de una vez dejárselas activas a ustedes.
Yo le pongo entrega tardía. Les comparto entonces la fecha de entrega, que habíamos dicho que este taller, según nuestro cronograma, es para la fecha 23. No importa que quede en la fecha tardía. Entonces ya no me deja, vamos a ponerla hasta B. Ya me tocó ponerla después porque no me dejó montarla ahora. Y esa es taller entrega. Permíteme verificar. Taller validación de documentos. Este es del resultado. Déjame yo lo monto de una vez para que lo tengo aquí. Validar, aquí está. Taller de... No, esa es la propuesta, las condiciones, validar, verificar. Me vengo acá, reviso aquí, ¿cómo se llama? Ya va, para no irnos hacia atrás, verificar los entregables, es del verificar los entregables, aquí está, ay, pero es que esta computadora, ahora vamos a ir con él, porque no me lo muestra completo, así. Taller validación de documentos, listo. Entonces, ya ese taller existe, ya está activo y ya les quedó de una vez disponible para que ustedes lo monten. ¿Qué es lo que hago yo? Le copio el enlace, me abro la evidencia y de una vez vengo y lo pongo aquí. Dijimos que era la página 3. Ah, no, este es evaluar los requisitos, no. Diseñar la solución. Ya va, esto se pega, esto se bloquea. Bueno, muchachos, esta es la tarea que estoy trabajando. Terminó la clase y continúo colocando de una vez entonces todos los espacios que faltan, porque sí, hay que activar cada una de estas evidencias. Entonces después que yo la active, vengo acá y le coloco y le cambio el enlace que corresponde y ya esa la tenemos activa. Entonces dijimos que esta etapa estamos en nuestra actividad de proyecto 4, en el resultado de aprendizaje en la actividad número 4 y corresponde a esta que están aquí. Diseño de instrumentos para la verificación. Yo no las voy a activar en este momento para no perder tiempo en esto. Lo que vamos a verificar simplemente es que realmente estén en territorio, en la parte de las evidencias como corresponde. Yo ahorita se las activo para que entonces puedan subirlas. Necesito que revisen las que están pendientes de la fase 1 para que entonces no se amontonen todas esas evidencias, mis corazones. Diseño de instrumento, esta es la evidencia. Diseño de instrumento para verificación de artefactos. Entonces vamos a ver si el diseño de servicio, diseño de desarrollo de servicio. Aquí no está esa evidencia. Diagrama. Aquí está. Tenemos también esa evidencia. Ya está ahí. También se puede colocar. Ustedes pueden enviar la evidencia. Al momento de asociarle el porcentaje y el resultado, él automáticamente asume esa evidencia que ustedes tienen montada allí. Esta también está. La otra evidencia es listas de chequeo. Vamos a verificar que esa evidencia exista. Y ahí por la L, listas de chequeo. Aquí está. También está esa evidencia. Lo que estamos verificando es que realmente las evidencias que piden para montarse estén allí. Y la última dice informe de evaluación de los artefactos. Vamos a ver si el informe de laboratorio, informe de evaluación de los artefactos. Mira, aquí están las 4 evidencias. Ya las voy a activar y de una vez las coloco aquí en nuestro cronograma. Ya les coloco entonces el enlace que corresponde. Y continuando con nuestra guía que está para culminar esta etapa de aprendizaje 4, ya vienen aquí la competencia de comunicación.
Entonces, esta competencia de comunicación, aquí tenemos, en este caso, vamos a apoyarnos en el material de formación que se maneja en plataforma para esta evidencia. Sí, mis corazones, porque aquí tenemos, permítanme, contenido del curso. Según esta guía de aprendizaje que nosotros tenemos, recuerden de todos modos que ustedes también pueden descargar la planeación que está de la etapa de formación, la tenemos allí en el contenido del curso, y aquí es donde están cada uno de los resultados que ustedes que van a entregar por proyecto. Entonces, fíjense, lo que nos falta de esta etapa, que es aquí en la parte de comunicación, que es este resultado que tengo aquí. Permítanme aumentar un poquito el tamaño. Son dos evidencias: evidencia de desempeño del video y la evidencia de la creación de contenidos, en este caso para la parte comunicacional. Revisando nuestra guía de aprendizaje para cerciorarnos, entonces en este caso hay solamente un día para hacer esta evidencia, que es en este caso comunicándonos y argumentando. Primera evidencia es una evidencia de desempeño para esta actividad de comunicación, y nos dice que debemos trabajar lo que representa la comunicación humana. Entonces aquí están cada una de las instrucciones que ustedes van a manejar en cuanto a cómo manejar la expresión. No tanto la expresión en función de información, sino también en función de dar razón a cuál es la postura que ustedes tienen con respecto a una situación. Entonces, fíjense, aquí van a leer este material. Está sugiriendo la herramienta unas plataformas en línea en las cuales pueden hacer las gráficas, dinámicas, ese video que ustedes en este caso van a desarrollar dando la explicación de que están orientadas en la guía. Lo pueden editar con alguna de estas herramientas que nos permiten darle etiquetas, nos permiten insertarle algún elemento visual que puede hacer mucho más llamativo el video en este caso para su argumentación. Y esa entonces es la primera evidencia de la parte de comunicación. Y obviamente hay otro día, les dan otras 24 horas para, en aquellas comunicaban, ahora interpreta y escribe. Entonces aquí simplemente van a generar un informe de la creación de contenido, o igualmente van a tomar cada una de las indicaciones que nos dan aquí en la guía de aprendizaje, desarrollan lo que aparece allí y lo montan. Ya ven, voy a crearles entonces en una pestaña amarilla esta otra evidencia que tenemos acá. Esa es la parte del área clave de comunicación. Y como no puede faltar la área clave de lengua, entonces aquí ya tienen, fíjense, al desarrollar estas actividades ustedes ya pueden incluirse dentro de este contexto. Son actividades que se van a desarrollar según, en este caso, el estándar internacional de la lengua inglesa. Dice que estas actividades están comprendidas entre un A2 y un B1 para su desarrollo. Esas tenemos 48 horas, es decir, 2 días para desarrollar un cuestionario, un mapa mental, y aquí nos dice que van a desarrollar un blog. Obviamente, si esta es la parte del área inglés, tiene que ser bajo el idioma inglés, con el bilingüismo. Y en este caso el video dice que el blog en el que está desarrollándolo va a tener como mínimo de 5 a 7 entradas, donde ustedes van a colocar texto, video, audio, referencias, todo lo que manejen según la información que deseen publicitar allí. Fíjense que no nos dice específicamente bajo qué plataforma de desarrollo van a hacer su blog. Entonces ustedes pueden desarrollarla en la que mejor les convenga, o si tienen algún servidor público donde puedan montar su paginita, la idea es que tengan ese enlace allí, lo pueden publicar también. Puede ser Blogspot, puede ser WordPress, cualquiera de ellas también nos permite trabajar con blogs de manera sencilla. Y fíjense que no hay específicamente una plataforma para que lo desarrollen, sino ya lo dejan a su criterio. Esta parte de lo que es inglés.
Dudas, preguntas, inquietudes, corazones. Con esto sí, ya la idea es que tratemos de dedicarle un poquito más de tiempo a estas evidencias. No dejar que 1 o 2 horas, no, vamos a tratar en lo posible, según las actividades que ustedes tengan pendientes, dedicarle un poquito más de tiempo a terminar con esas actividades. Porque culminando con esta parte del inglés, ya terminamos la actividad de proyecto 4. Sí, fíjense, aquí están simplemente los instrumentos de evaluación y cómo se va a evaluar. Nos hace referencia a las listas de chequeo, pero entonces ya la podemos tener como referencia o igual forma la casamos con nuestra guía de aprendizaje. Al terminar allí, nosotros ya estamos estamos culminando esta fase de actividad de proyecto 4. Deberíamos estar introduciéndonos a la actividad de proyecto 5. Entonces, voy a simplemente a revisar la primera actividad de nuestra guía de proyecto 5 para ir introduciéndonos a lo que corresponda. Fíjense que estamos en esta actividad de proyecto, ya nos habla de construir el prototipo. ¿Qué significa para nosotros un prototipo? Recordamos las metodologías con las cuales nos introducimos a orientar nuestro desarrollo de software y todas manejan con este entorno ágil el ir mostrándole al cliente cómo va a ir quedando la herramienta sin esperar que esté desarrollada completa al final, que es lo que es basado en una metodología tradicional. Los prototipos permiten hacer correcciones, como quien dice, en caliente, que eviten la pérdida de mucho recurso, de tiempo, porque automáticamente nuestra parte interesada va a estar siempre orientándonos sobre las necesidades, sobre si está satisfecho en lo que vamos mostrando. Los prototipos no son un desarrollo completo, los prototipos son parte de lo que va a ser la propuesta. Entonces, ya aquí nosotros hablamos de construcción. Es la competencia, listo, es la actividad. Y nos vamos a orientar en este caso con las competencias que nos van a permitir llegar a esa conclusión de la actividad de proyecto. Y la primera dice, diseñar la solución del software, es la que vamos a utilizar en el área técnica. Ya tenemos nuestras áreas de clave y nuestras áreas transversales que se manejan en esta etapa, listo. Tenemos para el desarrollo de nuestra parte técnica 136 horas, las transversales 2 días y las claves 48, es decir, una semana para terminar las transversales y las claves. Ustedes leen en calma lo que representa la introducción a esta nueva guía, que representa para nosotros la competencia de diseñar la solución del software. Ya porque estamos en el área de diseño, porque ya nosotros en este caso culminamos cuatro etapas o 4 proyectos orientados a lo que es la recolección de la información y establecer esos criterios verificados de cómo va a ser la propuesta. Entonces ya está, para terminar esta etapa de planeación, nosotros empezamos a hacer ese bosquejo de lo que sería la herramienta para poder mostrarlo al cliente. Entonces entramos en lo que representa para nosotros nuestro prototipo. Y aquí en la primera evidencia tenemos el taller sobre la construcción del prototipo. ¿Qué es lo que me dice mi taller de la construcción? Se dice que ya estamos nosotros, en este momento tenemos validado una cantidad de requisitos funcionales, un diseño y un patrón de desarrollo para la propuesta, con la cual nos vamos a orientar y a guiar en cómo va a ser cada una de las ventanas, de las interfaces, del manejo de los datos de nuestra herramienta. Entonces ahora empezamos a mostrarle al cliente cómo va a ser visualmente esa propuesta. Entonces aquí fíjense que vamos a trabajar con esas propuestas visuales, es decir, con esa interfaz de usuario. ¿Por qué lo hacemos en este momento y no cuando estamos codificando? Porque recordemos que hay unos requisitos no funcionales que nos hablan de los colores, que nos hablan de la distribución de los elementos dentro de la página, por ejemplo, el logo de la empresa,
pudiese ser alguna conexión con con algún otro servicio, y sabemos que eso no va a depender se dice que son no funcionales porque no dependen de nuestra herramienta, pero tenemos que considerarlo. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a diseñar. ¿Cómo vamos a diseñar? ¿Ustedes tienen alguna herramienta con la que han trabajado la parte de diseño? Diseño de prototipo. Para análisis, creo que usted nos mencionó la de... Recuerden que en la parte, en la etapa de análisis, ellos mencionaron algunas herramientas. Figma, trabajaron con la gente de Acrobat, de Adobe, que menciona también mucha parte de diseño. Entonces, vamos a ver, según este material de formación, cuáles son los que ellos sugieren. A ver, proyecto. En la etapa de análisis usted nos recomendó Figma en general, pero en esta nos están recomendando Balsamiq. Yo trabajé con Balsamiq. Acuérdense que al principio nos mostraron las 4, ¿no? Entonces yo me empecé a curiosear a cualquiera de ellas. Ay, pero Balsamiq es tan... Aparte que muchas de ellas nos piden pagos, ¿no? Ah, Balsamiq es de pago. Nos limita el uso de todo lo que son las herramientas. Y Balsamiq es como que si dibujáramos en un papel. No sé, yo las probé las 4 que nos mencionaban al principio. Miren el contenido. Vamos a ver aquí. Sistemas de navegación, interacción, estructura, casos de uso. Ah, bueno, ya aquí sí, ya estamos hablando más que todo de cómo deberíamos nosotros hacer nuestros accesos, o cómo deberíamos hacer nuestras herramientas, considerando siempre la parte de esto que tenemos aquí. Estos son esos criterios. Cómo navegamos, o sea, navegar es cómo nuestro usuario va a accesar a los diferentes enlaces o vínculos que nosotros trabajamos en función de ellos. Importante, cómo interactúan. Ahora muy pocos, acuérdense que estamos hablando ahora de espacios móviles, que son los más empleados en este momento, y entornos web. Entonces, cómo es esa interacción en la web y cómo es una interacción a través de un móvil. Fíjense que aquí, en la parte de maquetación, también así, Balsamiq Mocus, que es la que tú mencionas, que es la que está allí. Ingresen a las herramientas, yo voy a buscar, recordemos que esa estaba en la etapa de análisis, la parte de lo que era el prototipo. Era Balsamiq, era Figma, estaban otras herramientas que estaban allí, pero la mayoría todas eran privadas. A ver, vamos a trabajar aquí con Balsamiq Mocus y vamos a buscarla. La idea es que ustedes manejen alguna para que puedan hacer esas evidencias que tienen allí. Esta era bien, Balsamiq Mocus, Fíjense que aquí hay una parte donde yo me acuerdo que uno se ingresa, te permite... Ingeniera, más adelante en la guía le da el enlace directo para la descarga. Para descargarlo a local. Sí, o si no está es en los complementarios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a quedar pendiente para la próxima clase? Que ya nos quedaría la semana que viene. Necesitamos que escoja una herramienta de trabajo que tenemos aquí. ¿Por qué una herramienta de trabajo? Porque lo que vamos según las evidencias que vamos a manejar, tenemos que hacer un diseño de cómo quedarían esas pantallas con las que vamos a proponer a trabajarle. Fíjense. Vamos a hacer una pantalla de usuario, cómo quedaría una pantalla de registro, cómo debería mostrarse una pantalla. En este caso ellos están colocando aquí algunas de las interacciones que se deben tener y que se van a manejar siempre en cualquier aplicación. Entonces, si yo tengo me voy a desarrollar estas pantallas que están aquí. La pregunta lo que me dice es esta que tengo aquí.
verifiquemos cuáles son esas características o qué datos debería yo manejar para poder diseñar. Acuérdense que estamos en esta etapa de diseño. Y de igual forma, esta evidencia tiene dos partes. Esta parte de las preguntas que debemos responder y esta segunda parte donde revisamos el material conceptual, toda la parte de lo que se refiere a la calidad del software y respondemos estas preguntas. Esta evidencia del taller sobre la construcción del prototipo es más que todo de conocimiento, de revisión del material. Le continúa una segunda etapa. Tenemos esta otra evidencia que tenemos aquí. Y me parece que también vuelve a ser como, esta evidencia, la primera que tenemos, era de conocimientos. Esta siguiente evidencia también sigue siendo una evidencia de conocimiento. Fíjense que lo que nos muestra aquí la evidencia 2. Las evidencias de conocimiento son esas que nos van a permitir simplemente revisar el material y hacer una síntesis de las preguntas en el caso que nos lo sugieren o del material de formación que se está manejando. Entonces aquí nos indica que revisemos el material de formación y hagamos en este caso desarrollemos este criterio que ellos manejan ahí. ¿Qué significa usabilidad y accesibilidad? Si son iguales, cuál es la diferencia, cuándo debemos aplicarla, por qué son consideradas, en este caso los elementos que se están manejando allí. Y eso vuelve a ser una evidencia de conocimiento, manejándose con el mismo formato del trabajo de desarrollo y se entrega allí. Nos habla que para esta evidencia, al menos esta evidencia de conocimiento que está basada en esas dos partes, nos habla de 136 horas, pero solo para esta competencia completa. ¿Qué tiene esta competencia completa? Revisando nuestros materiales, nuestro pastelito de planificación. Fíjense lo que tenemos acá. Nuestro pastelito nos indica que aquí tenemos varias evidencias. Aquí está, fíjense, diseñar la solución del software, y ese es el resultado con el que vamos a trabajar. Él nos tenemos 6 evidencias para este resultado. Este es mapa mental. Aquí. Listo, ahí traté de colocarla que se vea bien. Tenemos 6 resultados para esta parte de lo que corresponde al resultado de las características técnicas. Entonces tenemos estas dos de conocimiento, tenemos esta que nos habla también de conocimiento, que representa para nosotros la usabilidad, y aquí estamos hablando de la desempeño. Aquí sí nos habla de elaborar la interfaz gráfica. Entonces aquí sí vamos a trabajar directamente con una herramienta de diseño. Entonces les dejo la actividad de las herramientas que están proponiendo ellos allí, identifiquen con cuál sea mucho más fácil de manejar, simplemente para poder hacer esas pequeñas interfaces como un prototipo. De las 4 que yo en mi uso manejé, trabajé con Mocus. Yo sé que son las 4 que nos aparecieron en la etapa de análisis, ya las voy a recordar. De todas ellas, Figma fue la que me pareció mucho más funcional. Pero obviamente cada uno escoge la herramienta con la cual mejor trabaja para la maquetación. Es simplemente esta parte, es hacer ese diseño, esa interfaz. Obviamente no estamos lanzando código, estamos simplemente haciendo el elemento visual, pero las herramientas de prototipo me permiten darle funcionalidad. Algo así como las que cuando trabajábamos con PowerPoint, yo le colocaba un hipervínculo y me permitía esa interacción. Estas herramientas de diseño de interfaces también lo hacen, de prototipos. Y hay algunas que traen la particularidad que me está mostrando un código ya estilo, o me está mostrando, en este caso, características de HTML para que yo las pueda incluir dentro de mi propuesta ya cuando las esté codificando. Entonces, quedó pendiente revisar y desarrollar, mis corazones, actividad de aprendizaje 4 para culminar en esta semana con estos elementos que tenemos aquí de validación y empezar a revisar el material de la actividad de aprendizaje 5. Próxima actividad de la semana que viene, empezamos. Ya ustedes deben tener al menos dibujado en un papel cómo les gustaría que fuesen esas ventanitas.
porque nos está pidiendo solamente, vamos a trabajar solo con 3 o 4 ventanas, no todo el diseño del prototipo. Al menos la ventana principal, el acceso principal, llámese ventana, llámese página de inicio, tal vez algún formulario según los datos que tenemos nosotros definidos en nuestros casos de uso, de cuáles serían esos valores que vamos a solicitar a nuestro usuario para hacer ese formulario que tenemos allí, ver cómo van a quedar los menús, tratar de hacer 2 o 3 interfaces para colocarlas, para mostrarle a nuestro cliente de cómo va a ir quedando. Obviamente ya queda de parte de cada uno de ustedes ampliar cada una de esas pantallas, pero la idea es que para al menos el requerimiento nosotros diseñemos un prototipo al menos de 4 pantallas funcionales. Listo. Dudas, preguntas, inquietudes. Dime, Cristian. Ingeniera, ¿ese mockup que vamos a hacer es de algún caso de estudio o es del proyecto de nosotros? Acuérdate que trata de hacerlo del proyecto de nosotros, porque de todos modos aquí nos está indicando en la guía de aprendizaje que nosotros ya tenemos todas estas características que están aquí, ¿ves? Que es del proyecto con el que hemos trabajado. Entonces la idea no es tratar de hacerlo desconectándonos. Habrá algunas evidencias que sí, como los habíamos dicho, ya van a ser hipotéticas y tendremos que inventarlas, pero vamos a tratar en lo posible de las que podamos manejar del proyecto con el que estamos desarrollando, hagámoslas de nuestro proyecto. Obvio que no vamos a poder hacer todas las pantallas en este momento porque el tiempo es corto, pero al menos manejar las principales, pero de nuestro proyecto, que ya les quede a ustedes cuando culminemos la etapa lectiva, seguir ampliando el desarrollo con el que están trabajando, ya dedicarse de lleno a desarrollar su aplicación, porque ya no tenemos compromisos en la etapa lectiva. Entonces esa parte que nos está pidiendo allí, que fíjate que es lo que nos muestra aquí, que tenemos que hacer mapas de navegación y algunas pantallitas, debería ser ya, tratémoslo, orientarlo siempre a nuestra herramienta. Mira, elaboración de una interfaz gráfica y el mapa de navegación, en el caso de los que vayan a trabajar con una móvil. Entonces vamos a tratar siempre de orientarlo a nuestro proyecto, pero obviamente no vamos a poder diseñar en este momento todas las pantallas que tenemos allí. Maquetación, ya estamos trabajando maquetación, fíjense. Allí trabajamos prototipo, aquí ya trabajamos maquetación, es decir, ese prototipo, esas primeras imágenes que nosotros diseñamos para el prototipo, ahora sí tenemos que empezar a maquetarlas. Entonces la idea es tratar que al menos esas interfaces que proponemos como prototipo, tratar de codificarlas, aunque sea en HTML de la propuesta. No vamos a tener tiempo de codificar toda la herramienta, pero al menos maquetar la primera y ya después empezamos a trabajarla. Ya cuando terminemos esta etapa lectiva, que ustedes entren a su etapa productiva, ya lo pueden manejar o como proyecto productivo, o dependiendo si ustedes entran a un contrato de aprendizaje en alguna empresa, entonces ya les tocaría orientarse hacia las actividades que la empresa les vaya a dar. Pero al menos hemos tenido un prototipo, dejar ese bosquejo ya inicial con prototipo y con alguna interfaz que es funcional, con la cual podemos trabajar. Sí, porque ya esta parte ya estamos construyendo. Entonces fíjense, primero diseñamos, primero identificamos la herramienta, después diseñamos, planeamos y ahora sí empezamos a diseñar. ¿Por qué diseñamos? Para que ya nuestra etapa de codificación, el proceso sea ya directamente echar código, pero de lo que ya estamos seguros que vamos a concluir. Entonces, pendiente, terminar la actividad de aprendizaje 4, resultados que están allí marcados. A ver, permítame aquí, actividades según nuestro cronograma, terminamos esta actividad, estos resultados que tenemos aquí, estas evidencias de esta actividad de aprendizaje 4. Ya, hoy es 27 de abril, es decir, terminamos abril, actividad de aprendizaje 4, para comenzar directamente entonces, mis corazones, en mayo, a trabajar con las 5 y ya lo que continúa en nuestro proyecto. Terminamos estas 5 y fíjense que la ejecución son 3 actividades más y la evaluación es una sola, o sea que nos queden solamente 4 actividades de proyecto. Vamos bien desde que iniciamos.
Fíjense que ya han montado evidencias un poquito, en este caso, más eficientemente que en las etapas anteriores, y eso es lo que nos importa, que no perdamos el ritmo que llevamos. Vamos a tratar de que, así como arrancamos con buen pie, continuemos. Y vamos viendo evidencias, vamos terminando proyectos y vamos desarrollando. Les recuerdo cuáles son nuestras sesiones de clase. Tenemos lunes y jueves de 10 a 11 y tenemos jueves y viernes de 8 a 9. Si en la mañana o en la noche les permite la conexión, yo la tengo activa para que entonces cualquier duda o cualquier pregunta la podamos desarrollar. Les dejo, a ver, yo aquí, dime, Cristian. Mira, ¿qué significa un contrato de aprendizaje, Cristian? Cuando nosotros ingresamos aquí, bueno, ustedes entran aquí entran aquí al contenido del curso, aquí es donde dice información general del programa. Permítanme, yo veo si aquí está diseño curricular. Mira, usted entra aquí donde dice diseño curricular, tú descargas tu diseño curricular y aquí tienes tu perfil, es decir, tu perfil de salida como lo vemos en la universidad. Entonces, te buscas aquí, ¿qué es lo que nosotros evaluamos, al menos en el área técnica, que deberían ustedes cumplir en un contrato de aprendizaje? Permítanme, yo escondo este videito para poder tenerlo mejor acá. Aquí lo tenemos, nuestro diseño. Ok. Mira, estas son las competencias que estamos nosotros trabajando en este momento. Listos. Son competencias, ojo, aquí en este caso, en la parte, lo dice aquí muy claro, en el área técnica. Fíjense que cada cosa que nosotros estamos haciendo, que ustedes desarrollan en esos resultados, existe un código de evaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes saliendo como tecnólogos, con su título en mano como corresponde, estas competencias laborales ya ustedes las tienen aprobadas. Fíjense que es lo que nos indica nuestra parte del perfil. Aquí está lo que nosotros vamos a tener como un perfil profesional. Va a estar en estas capacidades, todo esto que se menciona aquí, ustedes lo pueden desarrollar. Cuando estén en una etapa práctica, cualquiera de estos elementos que están aquí, ustedes pueden desarrollar. Que si en mi etapa productiva yo tuve un contrato de aprendizaje y la compañía en la que estoy desarrolla software y a mí me tocó solamente hacer las pruebas tester, aquí lo tienen, pruebas de software. Eso es una competencia que ustedes están en capacidad de hacer. Esas pruebas de software están asociadas a una licencia, obviamente, tienen un derecho. Todo esto que está aquí, se supone que ustedes deben aplicarlo. No quiere decir que tengan que hacerlo todos. Ojo, hay contratos de aprendizaje en los cuales ustedes van a cumplir unas funciones específicas. Que a mí me tocó solamente hacer consultas a base de datos. Bueno, trabajamos la parte de base de datos. Eso corresponde al manejo de la información. Obviamente que hay en esa parte del manejo de la información, aquí ustedes tienen buenas prácticas, pueden trabajarlo como buenas prácticas del desarrollo de software, base de datos, mire que lo tenemos aquí, manejan desarrollo de plataformas de software. Cualquiera, eso es una competencia. Competencia significa que hay unas habilidades que ustedes adquirieron durante su formación que van en este caso a emplear en esa etapa práctica. Entonces, no quiere decir que todas las competencias que están ahí tienen que hacerlo ustedes, no. Hay, obviamente que si fuéramos a completarlas todas, seríamos en este caso como líderes de proyecto y si ustedes están en una etapa práctica no van a ser líderes de proyecto, porque obviamente estamos supuestamente demostrando o asumiendo también, aprendiendo nuevos conceptos y habilidades en una etapa laboral, que es lo que llamamos etapa productiva. ¿Qué se evalúa? Que realmente ese contrato de aprendizaje, que ustedes tengan al menos una de esas competencias que nosotros vimos durante toda su etapa lectiva, ustedes la puedan desarrollar. ¿Por qué? Porque sabemos muchas veces que hay empresas que toman los contratos de aprendizaje como que simplemente para cumplir con los requisitos de impuestos, y los muchachos realmente no desarrollan funciones que tengan que ver con la formación con la cual estuvieron en su etapa lectiva. Y entonces esas son cositas que nosotros también validamos, que orientar a las personas que están a cargo de su supervisión, de las funciones a las cuales van a trabajar, que cumplan con alguna actividad que sea correspondiente a esas habilidades que se manejaron y que ustedes adquirieron durante la formación.
Entonces, toda esa información ustedes la tienen allí en la parte de información general del proyecto. Entonces, de todos modos, vuelvo y les digo, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, cuando ya estemos cerca de esa etapa de esa etapa productiva, vamos a citar a la compañera Katy Santa, que ella es la encargada de trabajar contrato de aprendizaje, la agendamos, veo que la hora en la que más se conectan es en la mañana, entonces la agendamos para que ella nos dé esa orientación virtual. Eso son como una hora que trabaja ella la parte virtual y que les muestre a ustedes cómo es ese proceso de la parte del contrato de aprendizaje. Recordemos que el contrato de aprendizaje en Mis Corazones, ustedes tienen el aplicativo donde van a ir verificando cuáles son las empresas que en este caso van a estar en su área donde ustedes, cerca de su zona geográfica, para que ustedes se postulen en este caso a su área a desarrollar su etapa práctica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Juan, evidencias pasadas, si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Revisaron el código que les compartí del algoritmo? ¿Lo ejecutaron? Yo sí, señora, de hecho ya las tenía hechas en PC. Ah, Me ok. faltaba era realizar pues pasarla al algoritmo Codificarla. Te faltaba era codificarla. codificarlas. En realidad a nivel de programación, el tiempo que más consumimos en esa parte de la lógica. Ya la codificación es como que dice lo más sencillo, porque yo busco cómo se declara cómo declaro el vector, lo paso a código. Cómo leo la información, lo paso a código. Cómo una estructura repetitiva en JS, lo busco aquí y lo paso. Pero teniendo ya el algoritmo hecho, es simplemente como traducir hacia el otro, igual lo ejecutamos. Pero ese es uno de los más, creo que era uno de los más largos. Y fíjate que cuando uno lo ejecuta no son tantas líneas de código que generan. Pero la idea es que ahí se ve cómo se maneja lo que es una estructura, en este caso al menos de una dimensión que se llama vector. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? El más largo es el 4. Ya me voy a sentar a ver cómo se hace el 4 y lo compartimos en la próxima clase. Pero con el algoritmo, ya les dejo a ustedes la tarea de que lo lleven a código. Voy a hacerlo de una vez también a código para ver entonces si lo comparamos y vemos que estamos en sintonía. Permítame pasarles la asistencia, no se me retiren, muchachos. De una vez pasemos esa asistencia. Entonces tengo a Juan David y tengo a Cristina aquí. Listo, corazones, ya. Entonces ya les pasé asistencia. Permítanme detener la grabación.